8 en punto de la mañana en Caracas, Venezuela. Bienvenidos a La Gran Aldea y a continuación algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Hay un artículo escrito por el historiador Elías Pino Iturrieta titulado Mensaje a las nebulosas, donde se pasea sobre las propuestas que hay en este momento sobre la mesa. Una, la de ir hacia una continuidad del gobierno interino, que a juicio de Elías Pino tiene dos problemas de importancia: el hecho de que la soberanía popular de la cual depende tiene fecha de caducidad y el saber para qué puede servir la prolongación de una curiosa forma de administración que apenas se siente en la cotidianidad. Habla también Elías Pinos de la propuesta de Enrique Capriles de convertir la convocatoria a parlamentarias en un movimiento de protesta. Pino Iturrieta cree que aprovechar la manipulación electoral para llevar a cabo manifestaciones masivas de repulsa es una posibilidad extraordinaria, si nos dice cómo llevarla a los hechos. David de Lima, el operador de los maletines verdes, es también un artículo de opinión que está destacado en lagranaldea.com. Varios diputados de oposición lo mencionaron como uno de los emisarios que, con maletines de dinero en mano, intentó comprar voluntades en la Asamblea Nacional. Lo señalaban como uno de los financistas de la denominada Operación Alacrán, también estimulada por Alex Saab, el socio colombiano de Nicolás Maduro y artífice de la red de corrupción a través de los CLAP. De hecho, el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, uno de los principales denunciantes de los llamados maletinazos u Operación Alacrán, dice que de Lima está siendo investigado internacionalmente y que pronto podría entrar en la lista de sancionados. Todo eso lo consiguen en www.lagranaldea.com, pero a las 8:02 de la mañana nosotros vamos a compartir esta conversación con la también del diario Tal Cual, Ana Milagros Parra, porque ayer leíamos el comunicado de la unidad. El hecho es que queremos saber el comunicado de los 28 en el que se hace un diagnóstico de lo que ya es una ruta. Me parece un paso positivo, pero solo eso es un paso, porque se basa en el reconocimiento de que se necesita una unidad para poderle hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. Históricamente, cuando la oposición se logra unir y actuar bajo una ruta específica y una ruta entre todos, se moraliza a la población y resulta de un evento desestabilizador para el régimen. Pero no es suficiente. Una cosa es coordinación estratégica al punto de que se pueda crear y proponer una ruta específica con todos los partidos que firmaron o tuvieron esta posición con respecto a las elecciones, y poder comunicarlas a la población, porque le estás diciendo a la gente que tiene una cultura política de votación que no vaya a las elecciones y no le estás dando una vía alternativa de participación o de presión frente al evento electoral. Entonces, se puede aprovechar ese evento electoral para poder moralizar a las personas, pero siempre se basa en que se puedan coordinar dentro y crear una ruta específica, una ruta alternativa, y poder dar un mensaje unitario que convenza a las personas. O sea, no es lo mismo dar decirle lo que vas a hacer sin convencer a las personas y generar esa confianza, porque hay un trecho, hay como una división entre las necesidades de la población y las actuaciones del gobierno interino. Entonces las personas se sienten huérfanas políticamente porque no sienten que las acciones de la oposición están relacionadas con sus necesidades. Entonces, una cosa es tener una posición específica y otra muy distinta de una estrategia, antes de las elecciones y después, porque hay que tener en cuenta de que el conflicto venezolano va en el largo plazo, y uno de los errores que ha tenido la oposición es comunicar soluciones inmediatistas y soluciones cortas, sin decirle a las personas de que esto es un conflicto complejo y que ha aumentado su conflictividad desde el inicio, inclusive desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Siempre ha ido una escalada, y ahora lo que nos podemos decir que después de las elecciones vamos a una radicalización del conflicto, en donde principalmente es el chavismo el que va a tener unas posturas mucho más radicales y más sin escrúpulos, tomando en cuenta el tipo de régimen y cómo está el Estado o la estatalidad de Venezuela. Entonces, también se tiene que basar esa estrategia en el reconocimiento y en saber
cómo es el régimen político y cuál es la naturaleza en verdad. O sea, hay que sincerarse con las personas y decirle que no es algo que se va a solucionar en 3 meses, en 5 meses o tiene una fecha específica, sino es un trabajo que se tiene que hacer y es mucho la responsabilidad del gobierno interino. Ana Milagros Parra es columnista y es también politólogo. Uno de los problemas que hay en este momento es que realmente las elecciones no son un tema en la calle. Es decir, nadie está hablando en el supermercado, nadie está montado en el autobús pensando, ¿voy a ir a votar o no voy a ir a votar? Es decir, eso no es un tema para los venezolanos en este momento. Pero, ¿cómo la oposición reconecta con ese venezolano que en este momento no está pendiente de lo que dice el discurso opositor? Bueno, primero hay que tener una buena comunicación política, que ha sido uno de los errores principales de la oposición, y lograr ese mensaje unitario que comunique fácil y que comunique de una manera sencilla lo que se está proponiendo. Pero ¿cómo le vas a comunicar algo que todavía no has creado, no? Entonces hay que empezar a moralizar a las personas, porque uno de los objetivos que hacen este tipo de regímenes autoritarios es quitarle a las personas ese pensamiento de que tienen una capacidad de cambio. Los desmoraliza y piensa, mira, estamos bajo este régimen y estamos a su merced, cuando un capital político grande que tiene la oposición es esa conflictividad y ese descontento que tiene la población, porque podemos ver que todos los días hay protestas en el país, inclusivemente en otros estados más allá de Caracas hay protestas diarias, y eso es un capital político que tiene la población, hay un descontento palpable que se tiene que aprovechar. Cuando la oposición pueda conectar su mensaje con las demandas de la población, la gente se va a sentir más identificada con su liderazgo político y les puede vender el mensaje de ir a elecciones o no ir a elecciones o la ruta que se tiene que plantear a largo plazo. Ahora bien, cuando se dice eso, hay 4.400 protestas desde que comenzó el año, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, pero cuando se dice hay que conectar con la protesta, eso en política, ¿cómo se hace para que la gente lo entienda y no vea al diputado, al concejal, como un mirón de palo en su protesta que la está agarrando para hacerse política? Bueno, eso es el construcción de la confianza y eso ya es comunicación política, como lo estoy diciendo, es moralizar y es cuando la población cree que tu ruta estratégica va a tener un cambio específico. Y no es solamente la población, y cuando hablamos de protesta no es simplemente unas manifestaciones masivas, que son las más... la que tiene mejores resultados en este tipo de régimen, pero hay que ir con mentalidad de resistencia, y cuando la gente dice resistencia, dice, bueno, es violencia y eso no tiene nada que ver. Cuando tú estás en un estado fallido, un estado fallando, como me gusta más decirlo, ya no tienes una vía institucional abierta para tú poderle hacerle frente, y cuando tú le comunicas eso a la población de que resistirse es simplemente no estar y no obedecer a ese grupo que te está oprimiendo, y cuando ya conectas con las demandas de la población, tú puedes proponerles algo, pero que se vea que va a haber un cambio y que se sincere con las personas, porque si le vendes una salida cortoplacista, la gente se va a desmoralizar y no va a tener esa confianza que debería tener con su liderazgo opositor. Entonces, quitarse la mentalidad de que todo lo puede hacer la comunidad internacional, porque es importante el trabajo que se ha hecho, es muy importante, es determinante, porque volví a poner el tema de Venezuela en la palestra internacional, pero esa presión y ese apoyo internacional es complementario. O sea, tú necesitas presión doméstica, necesitas conectar con las personas y necesitas poder vendérselo de que vas a tener unos resultados, pero a largo plazo, porque es un trabajo como de hormiguita, es un trabajo de reconstruir tejido social, de tener de nuevo una confianza con las personas. Y no es un trabajo fácil, no es un trabajo que se hace en 3 meses. Sin embargo, Ana Milagros, a pesar de que se dice que 28 partidos opositores están de acuerdo con esta ruta, sabemos que no todos dentro de los partidos estuvieron de acuerdo con esa posición unitaria que se presenta este fin de semana. De acuerdo con lo que tú puedas saber en este momento, ¿qué nos puedes decir? Yo tengo entendido que algunos alcaldes opositores han metido incluso personas a las que desean aspirar a cargos en la Asamblea Nacional este fin de año. Bueno, ya eso es un fenómeno que pasa en todos los regímenes autoritarios. O sea, eso es un fenómeno de cooptación, en el que políticos desempleados, porque al final un político ser político es una profesión, ¿no? Y cuando no le das espacios de participar en tu coalición, siempre va a haber incentivos de parte del grupo de poder en participar y en que
de alguna u otra manera participe en el juego, porque le estás dando cuotas mínimas de poder, pero sin toma de decisión específica. Y bueno, están jugando o de alguna u otra manera están apelando a la cultura política del venezolano de ir a votar, cuando están analizando el país como si todavía estuviésemos en 2015, como si todavía haya algún tipo de institucionalidad o estamos en un autoritarismo electoral donde te deja una participación y que puedes hacer presión por vía institucional. Cuando tú hablas de un Estado fallando, un Estado fallido, es justo eso. Ya las estructuras del Estado dejaron de cumplir la función para la población y solamente lo hace a favor de la cúpula de poder. Entonces, sé que venden esa propuesta de, mira, participa de haber un cambio, y es dejando de lado o simplemente obviando que gracias a esa abstención, que no le quiero llamar abstención porque no siquiera son elecciones, es que se logró todo el apoyo internacional después de las elecciones de 2018. O sea, estáis reconociendo que hay un régimen autoritario, estáis reconociendo de que les despojaron las directivas y legalizaron prácticamente los partidos y te dejaron sin representación institucional. Entonces, es difícil decirle a las personas, mira, no tienes vías burocráticas o no tienes la estructura del Estado para tú poder hacer presión. Por eso hay que saberlo comunicar. Esa vía institucional es una herramienta, pero por eso, repito, es un pensamiento de resistencia. Saber que como ya no tienes representación institucional, debes ir por otro lado y enfocarte en el capital político que son las personas como tal, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablan de los que quieren participar, son grupos cooptados que siguen sus propios objetivos y de alguna u otra manera le están dando a la población una respuesta. Ojo, pero no son solo los grupos cooptados. Hay gente que está en el G4 que no estuvo de acuerdo con esta decisión, sin embargo, es la decisión unitaria y esa decisión unitaria se acata. ¿Y por qué lo dicen? Algunos piensan que no participar en lo que la oposición formal ha dicho no es una elección, también es otro suicidio. Bueno, y eso es también un problema, porque, y es con lo que dije al principio, no estás proponiendo una ruta. O sea, la participación sin estrategia no genera cambio. Y una abstención sin estrategia tampoco genera cambio. Solamente estás de acuerdo en no participar, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué le dices a las personas que deben hacer? Por ejemplo, Ana, te voy a leer lo más reciente de Enrique Capriles en una de sus transmisiones en vivo, creo que fue el jueves. Yo no estoy planteando una elección tradicional con afichitos, sino una movilización del país contra este régimen de hambre. Tenemos que salir de la gran contradicción. Gobierno versus fantasía. Gobernar en Internet, por favor. Bueno, Enrique Capriles ha tenido esta posición desde hace bastantes meses y creo que es un reto para la oposición porque mira, dentro de una coalición de partidos siempre va a haber distintas maneras de ver el problema y el reto es saber involucrarlo y poder seguir una ruta específica, ¿no? E inclusive él dice que no es una elección tradicional. Mira, se puede utilizar el evento electoral para generar presión. Puedes tener un mensaje similar a una campaña y contrarrestar lo que va a pasar. Y en esa manera sí estoy de acuerdo, pero no exactamente en participar. Porque siempre veo que esta narrativa es los que estamos de acuerdo, los que están proponiendo no participar, que deberían tener una ruta alterna, siempre son los que deben justificar la participación y cuáles son los beneficios de participar. O sea, estás legitimando el proceso de un régimen que capturó todas las instituciones y al mismo tiempo estás contradiciendo la estrategia de hace un año y medio que se basa en desconocer la figura, desconocer ese proceso y también se desconoció las elecciones presidenciales de 2018. Entonces, ¿dónde está la coherencia de no participar en estas elecciones, pero al mismo tiempo vas buscando un curul con partidos que ya se despojaron la directiva y con partidos que solamente están controlados por grupos a favor del gobierno? Entonces, ¿dónde está el beneficio y cómo se le ve eso en la comunidad internacional, de que estás participando en estas elecciones al mismo tiempo que dices que no hay una institucionalidad y que hay un gobierno paralelo de alguna u otra manera? Ahora, Ana Milagros Parra es politólogo, es nuestra invitada, es articulista también del diario Tal Cual. Cuando llegue el 6 de enero del año 2021, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es algo que debe responder el grupo opositor, pero algo que sí te puedo decir, que es algo que hemos investigado en la firma, es que el conflicto va a ser una escalada, va a aumentar la radicalización del conflicto en general
y va a aumentar la conflictividad. Porque ya vas a cerrar oficialmente, vas a cerrar las vías institucionales que ya han venido pasando este año, pero ya oficialmente las cierras, ya oficialmente tienes un parlamento totalmente controlado por el gobierno y en la oposición, queriendo o no, aún haciendo la prolongación administrativa, que es lo que quieren hacer, que me parece bastante acorde a lo que ellos están proponiendo. Pero después de eso debería estar la mentalidad de resistencia, sabiendo que se debe resistir y saber que las vías institucionales están obstaculizadas, ¿no? Pero vamos a ver, probablemente, obviamente hay eventos como las elecciones de Estados Unidos que van a determinar el panorama institucional internacional, y también el hecho de la pandemia es importante, ¿no? O sea, y toda la repercusión que ha tenido en el mundo. Pero Venezuela va a aumentar el conflicto, ya vas a tener que se va a radicalizar el gobierno, y la oposición debería hacerlo. Se llama radicalizar porque el gobierno está radicalizado. El entorno de Guzmán tiene al menos 10 personas detenidas en tan solo lo que llevamos de pandemia. Pero ¿cómo se radicaliza la oposición que, como dice Capriles, está gobernando por Internet? Exacto, y eso es un reto que deben tener, y es como lo que he dicho en toda la entrevista, cómo conectas con las personas para poder tener porque es un capital político latente, ¿no? Si tú no los estás aprovechando y no estás logrando canalizar lo que las personas quieren dentro de una estrategia, no estás haciendo tu trabajo. O sea, en la política es el arte de convencer. Si no convences a las personas, no estás haciendo tu trabajo. Entonces, debes lograr que todas las personas que están en ese descontento con las protestas, con no queriendo lo que estaba haciendo el gobierno, toda la comunidad internacional, y al mismo tiempo poder hacerlo en una ruta, ya sea protestas, ya sea desobedeciendo, y no solamente los ciudadanos, solo como tú y yo, sino también los gremios, las empresas y todo, en la comunidad, la sociedad civil, ONGs. O sea, hay que moralizar a las personas y darle una alternativa para poder actuar en contra del régimen, sabiendo que no vas a ir a unas elecciones y sabiendo que no vas a tener el camino abierto dentro de la institucionalidad, ¿no? Ana Milagros, mi querida Lila Vanorio nos escribe lo siguiente: ¿cómo es esa fase de resistencia? ¿No hemos resistido todo este tiempo? Claro, y es verdad, pero que la oposición no ha tenido ese discurso, ¿no? No te dicen mentalidad de resistencia, te dicen vamos a ir a unas elecciones, te dicen mira, el tal día te dan una fecha, esto se va a acabar. Y cuando es un periodo de resistencia, es un periodo a largo plazo, es un periodo cuando tú puedes comunicarle a las personas, y cuando sale de resistencia simplemente tú resistes y tú estás en contra de lo que se te está tratando de imponer el gobierno, ¿no? Entonces, obviamente, la población siempre ha estado resistiendo en lo que está pasando, pero una cosa es que la población lo haga y otra cosa es que tu liderazgo político te lo comunique y que te dé una ruta con respecto a esa mentalidad de resistencia, porque a pesar de todo, sí, el venezolano está resistiendo, pero ¿cómo lo comunicas o cómo lo canalizas o lo traduces en estrategia? ¿Y cómo le dices ahorita esa misma oración que acabas de explicar, el tema de el cortoplacismo, o el decir que en el año tal va a pasar esto, en 3 meses va a pasar esto? Cuando ya llevas 20 años, que me digas, no, esto es a largo plazo, es como para pedir calidad y mesa limpia, vete. Es más, lo acabas de decir en una frase maravillosa, la política es el arte de convencer. Si no convences, no estás haciendo tu trabajo. No se hizo el trabajo. Voy a contar a partir del año 2019, cuando se juramentó la oposición, o Juan Guaidó a nombre de la oposición como presidente interino. ¿No se hizo el trabajo en ese año? Creo que fue un trabajo que se enfocó principalmente en la comunidad internacional, y las primeras etapas sí hubo la conexión con las personas, pero se pensó en momentos de corto plazo. Dijo, mira, si hacemos esto, va a haber un quiebra en la coalición y ya vamos a salir. Y es un problema que ha tenido la oposición a lo largo del tiempo, de que no reconoce el sistema en el que está haciendo vida y no reconoce su adversario. O sea, la naturaleza del régimen se empieza a entender después de que ensayo y error, porque se piensa en corto plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue en el 2017, cuando las protestas de 2017, después en que se empezó a hablar de régimen autoritario, que empezaron a decirle, mira, esto no es un déficit democrático, esto ya es un régimen autoritario que no deja expresarnos, ¿no? Entonces, eso se debe basar en un estudio
de los actores, un estudio de la naturaleza del régimen y de la estructura estatal. Porque muchos hablan del tipo de régimen, ok, es un autoritarismo hegemónico, como tú le quieras poner, ¿no? Que es importante entenderlo para saber cómo. Pero también la estructura estatal. No es lo mismo estar hablando de un Estado frágil que un Estado fallido. No es lo mismo hablar de un Estado donde tienes el gobierno central que controla todo y uno que está más una soberanía prácticamente compartida. Tantos grupos haciendo el poder acá en Venezuela, es entender la estructura de tu adversario, ¿no? Porque yo hablo de más o menos el chavismo como si fuese una enfermedad. ¿Cómo haces tú para atacar una enfermedad y diagnosticarla? ¿No? Tienes que saber los síntomas, tienes que identificarlo, cuál es la fase que está y poder tener el tratamiento, ¿no? Entonces, si no identificas bien la enfermedad, ¿cómo vas a tener un tratamiento específico? Y esos son los retos que debe tener la oposición al respecto, porque tienes que comunicarte que al final de todo no hay una solución mágica. No va a venir alguien a liberarte y no hay una cosa que va a explotar y listo. Ahora que dices ese tema de no se ha reconocido al adversario, me llama la atención porque una de las frases de la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, es justamente esa, que no se ha caracterizado al enemigo. Y ella pone la operación Paz y Estabilidad, creo que sí, la OPE, Paz y Estabilidad. En ese ámbito, como politólogo, ¿cómo ves esa propuesta que hace María Corina Machado de paz y estabilidad? ¿Qué decir que sea el mundo que acorrale a Nicolás Maduro? A mí me parece bastante acertado, pero una cosa es dar la idea y otra cosa es ejecutarla, ¿no? Entonces, yo te puedo dar la idea y puedo plantear la propuesta, pero es muy distinto los pasos específicos para llevarla a cabo. Y me parece acertada en el sentido de que la única manera en que tú logras como quebrar la coalición dominante, o que hay una transición democrática, es de una manera de la presión interna y externa y acorralarlo a un punto donde vean incentivos de salir del poder más que quedarse. Y es un trabajo titánico porque, mira, tú estás presionando, ¿no? Pero ¿cómo le das incentivo a las personas que están en el poder de salir de él cuando lo más positivo que tienen es quedarse ahí, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo de presión y en regímenes como el venezolano, la presión masiva y las manifestaciones masivas son las que tienen mayor posibilidades de destabilización. Y cuando hay una posición unida y tienes una comunidad internacional que sigue tus pasos, ¿no? Por cierto, Ana Milagros, eso me da pie a una pregunta que te hace una de las personas que nos sigue, Harold. Dice, ¿cómo creen que podríamos llevar lucha doméstica en medio de la COVID-19 si no es seguro llevar manifestaciones públicas? ¿Se trata exclusivamente entonces de un tuitazo o algo parecido? Bueno, pasarse solamente en las redes sociales es algo que se debe como trascender, ¿no? Y hay que tratar de, aunque sea tener algún tipo de campaña o algo que se pueda comunicar a las personas y que empiece moralizándolo. Ahorita siempre estamos en una escalada de conflicto, pero ahora estamos en un cierto de como stand-by, porque hay como fechas específicas en las que va a tener como una inflexión. La elección de Estados Unidos, las elecciones ahora en diciembre, entonces como se está planteando la estrategia de cómo se va a poder a enfrentar el periodo electoral o las elecciones, ¿no? Porque antes de las elecciones es un periodo más o menos de lucha, un periodo de entenderlo y ver qué es lo que va a proponer la oposición más allá de manifestaciones de calle, porque el coronavirus es un... Pero cuando dices qué va a proponer, ya no debería haber propuesto algo. Debieron haber propuesto algo y es por eso el reto que deben hacer. O sea, te coordinaste estratégicamente y me das la ruta específica, ¿no? Porque mira, ahorita se pusieron de acuerdo y me parece un buen primer paso de decir, esta es la posición que tenemos, pero ¿cuál es la alternativa? Y es por eso que la población se siente huérfana políticamente. No me estás dando alternativas con respecto a lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿en qué momento tú me estás canalizando mis demandas? O sea, hay como una desconexión total entre la dirigencia opositora y lo que piensan las personas. Entonces, es una manera de conocer a tus ciudadanos y saber lo que están viviendo, porque tu capital político depende de lo que piensan las personas si eres una persona democrática. Entonces, si dejas al lado lo que la gente piensa, en ese momento vas a tener una crisis de liderazgo como lo estamos teniendo ahorita. Pero no todo es negativo, esto también es una oportunidad para como la redistribución o para volver a hacer la estrategia, ¿no? Porque siempre hay como hitos políticos y Venezuela es muy volátil, ¿no? Entonces es una oportunidad para la oposición. Pareciera que cada año y medio triunfamos y nos derrotamos. A finales del año 2016 no queríamos nada con nadie, llegó 2017, la gente salió enfurecida a la calle
en el 2018 pareció haber sido un año gris, llegó el 2019, el renacer con esta política del interinato. Pero en este país que está acostumbrado a esos hitos o picos, ¿cómo ves tú el desenlace de este año 2020, a pesar de que no te gusta hablar de esas promesas de 3 meses y esas promesas que hace generalmente la oposición? O sea, yo siempre digo que en política 2 más 2 nunca es 4, y hablar así como a largo plazo de Venezuela es muy incierto, porque Venezuela es un país muy volátil. Entonces, mira, yo te puedo decir algo ahorita y mañana puede pasar algo que cambie totalmente el panorama, ¿no? Y Venezuela, cuando tú haces un análisis en el tiempo, sabes que es cíclica, ¿no? Siempre hay algo como que presiona al gobierno, se van a un diálogo, baja la conflictividad y sigue la escalada autoritaria, ¿no? Pero ahora tenemos una elección que puede servir como punto de inflexión para un catalizador, pero todavía faltan bastantes meses, hay que saber lo que va a proponer la oposición. Pero si se aumenta la conflictividad, también es una oportunidad para poder presionar mucho más, porque si estás más radicalizado de cierta manera o estás siendo como más directo en tu proyecto autoritario, vas a tener más descontento en las personas y tiene un capital político que puedes aprovechar totalmente, ¿no? E inclusive hay que ver cómo se desarrolla la comunidad internacional más allá, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que va a tener con respecto a las elecciones, tanto la Unión Europea como los países latinoamericanos como Estados Unidos, y qué va a pasar después de las elecciones estadounidenses? Ana Milagros, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias a ti, siempre a la orden. Era Ana Milagros Párraga, ella es politólogo, es articulista del diario Tal Cual y también tiene la propia consultora política Juriscorp. Son ya las 8:27, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les recordamos que pueden ingresar a www.lagranaldea.com para conseguir algunos de los artículos de opinión a los que hemos hecho referencia durante esta transmisión. Muchísimas gracias.